La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, sean bendecidos. Y quiero en esta oportunidad compartirles una palabra que el Señor me daba el día de ayer, y está en Romanos capítulo 1. Y bueno, ustedes ya saben más o menos cuando empieza a hablar de lo que es como la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Que habiendo conocido al Señor y todas las manifestaciones, aún así ellos rechazaron, ¿verdad? Quiero leer un poquito, no mucho, porque me quiero enfocar en algo que ni ustedes quizás esperan, pero que creo que va a ser de mucha bendición, por lo menos para exhortarnos y para darnos cuenta que a veces solo leemos y como quedamos por sentado que entendimos, pero bueno, ya lo van a ver más adelante. Voy a empezar a leer en el versículo 23 del capítulo 1 de Romanos. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí se dan cuenta? Sí conocieron la verdad, pero decidieron cambiar esa verdad por la mentira, por todo lo que el mundo nos lanza y nos bombardea. La gente prefiere creer en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. O sea, estas personas, esta lista de personas que voy a mencionar, son las que Dios ha entregado a una mente reprobada y que tarde o temprano van a empezar a hacer cosas como las que antes mencioné. Y aparte de eso, pues al final dice que este tipo de personas son merecedoras de la muerte. Así lo dice. Entonces es para que realmente nos pongamos a meditar y hacer un examen sincero de qué está pasando en nuestras vidas. Y dice, empieza con la injusticia, bueno, y se la voy a leer, dice injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Wow, cualquiera diría que eso no es tan grave, pero si se dan cuenta, dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, esta gente sí sabe que todas estas cosas los va a llevar a la muerte, pero a ellos no les importa. No solamente lo van a practicar, sino que también se van a unir a personas que también lo hacen. Y bueno, pero fíjense que más allá de esta lista, que es una gran lista, yo me puse a pensar si nosotros cuando leemos entendemos lo que estamos leyendo. Y por ejemplo, no me voy a ir tan lejos. Dice atestado de toda injusticia. Y me quiero quedar ahí con esa palabra, injusticia.
Y quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes saben lo que es la injusticia? Porque uno como que tiene una idea, o sea, yo tengo mi idea y leo esa palabra injusticia y paso y ya. Entonces yo me di a la tarea de buscar el significado de injusticia y de veras créanme que me sorprendí porque no es ni un 10% lo que yo pensaba. O sea, mi entendimiento de injusticia no es ni el 10% de lo que para Dios significa la injusticia. Entonces dice que injusticia es el quebrantamiento de la ley de Dios y la falta de amor. O sea, si nosotros estamos haciendo injusticia, acuérdense que el Señor vino a justificarnos precisamente. Aparte, Él es un Dios justo, entonces eh, sus juicios son justos. Entonces, si yo estoy practicando la injusticia, estoy en contra de todo esto, en contra de todo lo que Dios enseña, en contra de su ley. Y también el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. Y esto va en contra también, porque también dice que es la falta de amor. Dice representando una forma de esclavitud, porque cuando tú no amas al prójimo, tú te aprovechas del prójimo. Impiedad y mal moral que Dios aborrece. Es la perversidad de la rectitud y la equidad, incluyendo la opresión. Entonces, cuando yo hago opresión sobre una persona, no estoy amando a mi prójimo. El robo también es una injusticia. El juicio falso es una injusticia, lo que trae consecuencias divinas y retribución. Cuando yo hago un juicio falso, cuando yo hago cualquier situación de estas anteriores, todo me va a traer una consecuencia. Pero pues no estamos pensando en eso, ¿verdad? A la hora quizás de cometer estos actos, quizá de vez en cuando alguien podría cometer un acto de estos sin pensarlo, o sea, no voluntariamente, pero la mayoría de personas sí lo hacen con toda, o sea, sabiendo lo que están haciendo y en las consecuencias que puedan traer. Dios rechaza la injusticia, particularmente el cuidado de los vulnerables, así como los huérfanos y las viudas. Entonces, Él rechaza la injusticia. Por eso es que eh, empieza esta lista precisamente eso, los injustos, los que practican la injusticia. La injusticia es lo opuesto a la ley del amor. Se manifiesta al tratar mal a otro, ya sea mediante la codicia, el falso testimonio o el abuso de poder. Pregunto, ¿acaso esto no es el pan de cada día hoy en este tiempo? ¿Mm? El abuso de poder, o sea, los que tienen ocupan ese poder para maltratar. ¿Cuántas empresas hay, fábricas, donde se maltrata, donde, perdón, donde no se les da el trato adecuado a las personas, el sueldo no es tampoco el que deberían, les exigen, los explotan, los tratan mal. Es una cuestión de tal injusticia, pero ellos, claro, como tienen dinero y quizá no se dan cuenta que Dios los castiga de alguna otra manera, pero bueno, voy a seguir. Dice, la injusticia se asocia con el desprecio a los mandamientos divinos y la falta de rectitud. La Biblia llama y evita la injusticia, perdón, la Biblia llama a evitar la injusticia y a actuar con misericordia y rectitud. Eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que podemos leer, ¿no? A que seamos misericordiosos, a que seamos rectos delante del Señor. Entonces, todo esto va en contra de la injusticia. Entonces, si se dan cuenta, si estamos actuando sin misericordia, si estamos haciendo algo que tal vez nos parece sencillo, estamos en contra de la palabra, estamos en contra de lo que Dios manda.
La Biblia muestra cómo Dios siempre se pone del lado del oprimido. Entonces, tengamos cuidado porque aún eh, yo he visto gente que maltrata a sus hijos, que maltrata a sus nietos, que maltratan a la gente que vive a su alrededor, los ultrajan y, y están siendo oprimidos. Esa gente, pues como dice la palabra, es digna de muerte. Y quiero darles unos ejemplos de injusticia que la Biblia nos muestra. Primero, la viña de Nabot. El rey Acab y la reina Jezabel usaron su poder para asesinar a Nabot, un hombre inocente, solo para quedarse con sus tierras. O sea, este es un ejemplo clásico del abuso de autoridad y corrupción. Y allá, quizás en aquel tiempo, fue a lo mejor un caso allá, ¿verdad? Eh, Alejado, o sea, que no se veía todos los días. Pero eso hoy es el pan de cada día. Otro ejemplo es Jesús ante el Sanedrín. El juicio de Jesús es el ejemplo más significativo de injusticia judicial, donde fue condenado a muerte mediante testimonios falsos y un proceso totalmente ilegal, ¿no? Corrupto. Imagínense cómo aún en la Biblia podemos encontrar estas injusticias, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo es el de David y Urías. El rey David cometió una grave injusticia al mandar a matar a Urías, el hitita, para ocultar su propio pecado con la esposa de este, ¿sabe? Imagínense qué tremendo tener que mandar a hacerle esto a una persona que aparte era tu amigo, para que la gente no se dé cuenta del pecado que has cometido. O sea, eso es una injusticia total. La diferencia es que David se arrepintió, tuvo las consecuencias porque Dios lo castigó duramente por esto, pero se arrepintió. No, no digo que eso está bien, o sea, no, él cometió esa injusticia. Eh, Ahora, las injusticias en la vida cotidiana, y ya voy terminando porque no quiero hacer largo esto. En los negocios, por ejemplo, el uso de balanzas falsas y medidas engañosas. Eso es injusticia, pues porque estamos estafando a los clientes eh, y eso pues es considerado una abominación para Dios. En el sistema judicial, la Biblia condena favorecer a los ricos sobre los pobres en los tribunales o aceptar sobornos para pervertir la justicia. Hablando de sobornos, ¿ustedes creen que eso no es también el pan de cada día? Al menos en mi país y yo creo que en todas partes. La opresión social, el maltrato a los extranjeros, el robo a las viudas y el descuido de los huérfanos son señales eh, que constantemente los profetas catalogaban como pecados graves y son graves. Y parábolas, tengo dos parábolas que también hablan sobre la injusticia. Y está la viuda y el juez injusto, que hasta en el tema nos dice que el juez era un injusto, que dice esta historia que había un juez que no temía a Dios. O sea, ya desde ahí nos está diciendo qué tipo de persona era este. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Y que solo hizo justicia a una viuda persistente, o sea, hizo justicia porque la viuda persistía, llegó como a, pues, hartarlo, ¿verdad? A cansarlo y él, pues, lo hizo, pero no era porque él quería hacer una buena obra con ella, sino porque ella insistió. Entonces, esa es un ejemplo de la injusticia también. Y también tenemos la del siervo que no perdonó, que es un hombre pues, que le fue perdonada una deuda enorme pero luego él actuó con injusticia extrema al encarcelar a un compañero, pues por una deuda pequeña. O sea, cuando uno ve eso, uno se da cuenta inmediatamente que es una injusticia total. Entonces, que,
¿Qué quiero hablar con todo esto? Es que de repente podríamos estar cayendo en alguna situación de injusticia y la injusticia al Señor no le agrada. Y también quiero decirles que esto lo hice porque a veces no nos damos cuenta qué tanto esa palabra abarca. O sea, una injusticia, a veces lo leemos rápido, lo pensamos y ya pasamos la página. Pero cuando nos detenemos a pensar, a meditar, a buscar, ¿qué significa esto? O sea, yo encuentro tantas cosas que les acabo de dar ahora mismo que yo digo, Dios mío, qué fácil es estar cayendo en un pecado de injusticia y no darnos cuenta, ¿ya? O tal vez sí, pero creer que porque las demás cosas las estamos haciendo bien, eso no nos va a traer consecuencias. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros y sabe lo que estamos haciendo. Entonces, si estamos cometiendo alguna situación de estas, no nos vengamos a quejar cuando venga la consecuencia, ¿ya? Ahora, si no, pues gloria a Dios, creo que la información es importante y imagínense si nos vamos con cada palabra de estas, lo que es injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, la envidia, el homicidio, las contiendas. O sea, si nos vamos con cada una de estas cosas a buscar su significado, yo les digo, nos vamos a quedar con la boca abierta, vamos a decir, Dios mío, qué wow, o sea, qué tremendo. No es cualquier cosa lo que está ahí. Así que yo les animo a que cuando lean, vayan y busquen el significado de las palabras para un mejor entendimiento. Y sea el Señor, claro, porque ayudarnos a identificar quién está haciendo una injusticia es fácil, pero es vernos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos y ver si verdaderamente estamos pecando para el Señor, si estamos pecando delante del Señor y quizá no nos demos cuenta. Que el Señor nos ayude y nada, pues sigamos adelante en la búsqueda del Señor y también en la búsqueda de esa limpieza que necesitamos, de la santidad, de tantas cosas que nos ayudan a estar cerca del Señor. Bueno, hasta aquí les dejo eh, esta palabra. Espero sea de bendición y sean bendecidos, amados hermanos.